Y pues bueno, vamos ahora sí a comenzar. Bienvenidos todos, espero que ya estén por aquí la mayoría o todos los asistentes a, a esta masterclass digital de diseño y manufactura digital. El tema del día de hoy es automatización de dibujos y modelos. Mi nombre es Armando Amaro, tal vez algunos de ustedes ya me conozcan, generalmente me van a encontrar en el área de soporte, soy ingeniero de aplicación aquí en diseño y manufactura digital. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bien, como parte importante, digamos, para esta sesión, tomen en cuenta este tip. Eh, Crear y emplear plantillas personalizadas en SolidWorks le ayudará a producir componentes de parte, ensamble y dibujo de una forma más rápida, clara y eficiente, automatizando así y estandarizando así el proceso de creación de contenido 3D. Algunas plantillas importantes que vamos a estar viendo, o bueno, considerando en esta sesión son la plantilla de SolidWorks, que es las plantillas de SLDPRT, SLDASM, SLDDRW. Tenemos algunas otras que son las PRT-PRP, SLD Boom MTB, son algunas de las plantillas. Las primeras tres son de parte, ensamble y dibujo, la plantilla PRT-PRP, que es la cuarta que vemos aquí, es una plantilla para lo que conocemos como las plantillas de propiedades personalizadas de SolidWorks, que es acerca de lo que vamos a estar hablando en esta sesión. Y la última es LD Boom TBT, es la plantilla de listas de materiales. Si nos da tiempo, la alcanzamos a tocar. Muy bien. Entonces, básicamente, traten de seguir este tip, crear plantillas tanto de parte, ensamble y dibujo a fin de automatizar y estandarizar así el proceso de creación de contenido digital. Muy bien. Ahora, imaginen el siguiente escenario. Ustedes son diseñadores en una reconocida marca que fabrica lo que son componentes de alto desempeño. En este caso vamos a hablar de motores. Eh, la compañía, bueno, ha abordado un nuevo proyecto que ha sido encomendado como tal al área de diseño a la compañía y usted forma parte del equipo de diseño. Usted y su equipo ya han diseñado y validado gran parte de los componentes de este nuevo proyecto. Sin embargo, ahora toca, como siempre, la necesaria y a veces un poco tediosa tarea de elaborar la documentación requerida una vez que tenemos nuestros modelos validados. Eh, Ustedes saben que realizar la documentación es quizás la parte más repetitiva del diseño y bueno, la idea es generarla de forma rápida, clara y estandarizada, lo más que sea posible para su fabricación. Entonces, básicamente aquí, una vez que tenemos el diseño, pues, ¿qué haríamos primero, no? ¿Por dónde comenzar este nuevo proyecto que tenemos, del cual tenemos que generar la documentación? ¿Por dónde tendríamos que comenzar? Bueno, lo ideal sería identificar todos los parámetros y toda la información que debe llevar y con la que debe cumplir esa documentación, es decir, esos planos o esos dibujos. Por ejemplo, usted ya ha identificado que debería cumplir con lo siguiente para su hoja de dibujo. Debería usted realizar los dibujos usando lo que es un esquema europeo, una proyección en tercer ángulo o en tercer cuadrante. También emplear una escala 1:1 en sus vistas de dibujo o para la hoja como tal. La hoja se le ha solicitado que sea de 630 milímetros por 270 milímetros. Del mismo modo, se le está solicitando un estándar de acotación siguiendo el estándar europeo, el estándar ISO, por lo que a su vez también va a tener que emplear un sistema métrico, es decir, utilizar milímetros para la acotación de nuestro modelo y un estándar basado en milímetros, gramos, segundos. En este caso, todas las unidades deben llevar 4 decimales. También se le ha indicado que la fuente del documento debe ser, por ejemplo, la fuente Verdana para anotaciones, cotas, tablas, vistas y demás texto que haya en el documento. Por otro lado, también su dibujo debe de insertar de forma automática centros, ejes de taladro. De manera automática deben de estar señalados o bueno, los debe indicar usted en lo que es el dibujo. Esto en cuanto a lo que es la hoja, lo que se está pidiendo para el plano. Por otro lado,
Bueno, igualmente se ha identificado que para el plano, el bloque de datos de su documentación, por bloque de datos nos referimos a lo que es la rejilla de datos o nuestro formato de datos que va a llevar la hoja como tal. Se ha identificado que debe llevar los siguientes elementos. Esto es solamente un ejemplo. Por ejemplo, debe llevar el texto de company o compañía, que obviamente es la empresa a la que nosotros representamos. Imaginemos que estamos hablando de la empresa Delbrock y tenemos clientes como Ford, como Chevrolet, como General Motors o Dodge y demás. Tenemos también que indicar lo que es el contrato o la línea que se está manejando, el modelo, la versión como tal. Se tiene que indicar en nuestra hoja de dibujo el número de parte, el nombre de la parte, la revisión, el estatus de aprobación del dibujo, datos como quién dibujó. El lado derecho tenemos acá quién dibujó, cuándo dibujaron, quién lo verificó, quién lo checó, digamos el líder de ingeniería, o el líder del equipo, quién dio la aprobación ya prácticamente del equipo de ingeniería, la aprobación por parte del equipo de manufactura y la aprobación por parte del departamento de calidad. Aquí lo tenemos un poquito desordenado, pero bueno, básicamente todos estos datos nos los están solicitando que los lleve la hoja. También que en la hoja, como de costumbre, se indique el sistema en el que se va a estar acotando, por ejemplo, en este caso el ángulo, el tercer ángulo, las unidades, la escala, el material y el peso. Son solo ejemplos de variables que tendrían que estar declaradas en nuestro bloque de datos. Ahora, si lo pensamos, generalmente suele parecer una tarea abrumadora el tener que organizar toda esta información, asignársela a los documentos de parte, ensamble, dibujo, y luego mandarla a llamar todo esto a lo que es el modelo de dibujo o declararla en la hoja de dibujo. Parece una tarea abrumadora. Sin embargo, bueno, la realidad es que todo lo anterior no son más que únicamente propiedades, las cuales para su mejor entendimiento podemos dividir o clasificar en 3 categorías. Primero tenemos lo que son las propiedades de hoja, luego tenemos lo que son las propiedades del documento y luego las propiedades personalizadas. Bien, las propiedades de hoja, vamos a analizarlas un poquito más a fondo de nuevo. Las propiedades de hoja son todo aquello que nosotros podemos declarar en una ventana conocida dentro de SolidWorks como propiedades de hoja, entre los cuales, por ejemplo, se declara el tipo de proyección que se va a utilizar el sistema, ya sea primer cuadrante o tercer cuadrante. En SolidWorks lo vamos a encontrar como primer ángulo, tercer ángulo. También lo que es la escala que va a estar predefinida en la hoja, y también parámetros como el formato o el tamaño de hoja personalizado. Estos los vamos a encontrar en esta ventana que se llama propiedades de hoja, que en unos minutos más vamos a estar viendo. También vamos a tener por ahí lo que es el estándar de acotación. Estas son las mismas unidades que veíamos, o las mismas propiedades que veíamos en la primera slide. El estándar de acotación ISO, el sistema de unidades en milímetros con 4 decimales, la fuente y los centros. Estas son propiedades de documento. Y las propiedades de documento las vamos a encontrar igualmente en una ventana llamada propiedades de documento, que igualmente vamos a estar abordando un poquito más adelante, donde podemos declarar, por ejemplo, el estándar de acotación, podemos declarar, por ejemplo, las unidades, los decimales que va a llevar, la fuente que va a llevar, por ejemplo, lo que son las anotaciones, las cotas, las tablas y las vistas. También podemos indicar aquí algunos comportamientos de las vistas que nosotros ingresemos en la documentación. Por ejemplo, aquí que en automático está marcado en rojo, los centros de círculos y taladros de piezas se indiquen automáticamente. El símbolo de espiga también, esto es básicamente los centros de barrenos o de círculos, y lo que son los ejes en las vistas de corte lateral para un taladro o un barreno. Entonces, todo esto se puede ajustar en lo que son propiedades de documento. Y por último, tenemos lo que son propiedades personalizadas. A diferencia de las propiedades de hoja y de las propiedades de documento, las propiedades personalizadas
no son valores que sean activables o desactivables dentro de la interfaz o que puedan ser modificados en alguna casilla dentro de la interfase de SolidWorks. Estas pueden agregarse a un documento, sí, como metadatos. Es decir, es información que anexamos al archivo, ya sea al archivo de parte, al archivo de ensamble o al archivo de dibujo. La parte complicada, digamos, para toda esta información, que básicamente abarcaría las propiedades que nosotros le vamos a meter al documento, a nuestro cuadro de información, es básicamente que esto lo tendríamos que hacer pieza por pieza, ensamble por ensamble, dibujo por dibujo. Lo cual, si estamos hablando de un proyecto que conste de 10 piezas, no es ningún problema, pero si estamos hablando de un proyecto que consta de 2.500 piezas, 7.000 piezas, con sus respectivos subensambles y más, es una cantidad de información descabellada que simplemente no sería tan sencillo estar cargando correctamente esta información en todos y cada uno de los documentos. Entonces, lo ideal es automatizar este proceso, que es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, bueno, ya entendiendo que tenemos 3 clases de propiedades, las propiedades de hoja, las propiedades de documento y las propiedades personalizadas. Dentro de las propiedades personalizadas tenemos otros 3 subtipos. Nosotros, por ejemplo, para estas propiedades personalizadas, ya una vez que hemos identificado de qué se trata y dónde van a ir cada una de ellas, por cierto, olvidé mencionarles, las propiedades personalizadas van en una ventana que precisamente es la ventana de propiedades de SolidWorks, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, estas propiedades se van a dividir en 3 clases a su vez, las propiedades personalizadas. Están las propiedades personalizadas de parte o ensamble, que es información que viene desde una parte o desde un ensamble 3D. Las propiedades personalizadas del dibujo, que es lo que vemos en el segundo recuadro en azul, son datos que se cargan directamente a la hoja de dibujo y propiedades especiales de SolidWorks. Las propiedades, por ejemplo, personalizadas de parte o ensamble son datos como quién es nuestro cliente, la pieza, lo que es el número de parte, la revisión, datos que son inherentes a la parte en sí misma, porque hay veces en las que nosotros diseñamos el componente o las partes, pero hay veces en las que nosotros no somos precisamente el departamento de diseño, somos tal vez el departamento de manufactura. Entonces, muchas veces no nos toca nada más diseñar, sino nos toca a veces recibir componentes ya fabricados. Es importante tener datos como quién es nuestro cliente o que al documento se le pueda adjuntar esta información. También, bueno, ya como propietarios de la parte del dibujo, de la documentación, bueno, ahí sí nos toca cargarle esta información. Y en las propiedades especiales de SolidWorks, tienen como característica, a diferencia de las propiedades personalizadas de parte y ensamble, que las propiedades especiales no son datos que nosotros llenemos dentro de una lista de propiedades. Realmente las propiedades especiales son valores que el mismo software calcula en base a la definición que nosotros hayamos hecho dentro de SolidWorks, por ejemplo, para el material. Nosotros definimos un material para un componente y SolidWorks automáticamente va a mandar llamar ese material. Al final es una propiedad que sí nosotros ajustamos, pero no se mete como un texto como tal, sino ya lo toma SolidWorks desde la información calculada por el software. Por ejemplo, la masa es un buen ejemplo. Nosotros agregamos un material a un modelo 3D y en automático SolidWorks calcula la masa o como tal el peso. Y pues bueno, nosotros podemos mandar llamar esta propiedad. Todos esos valores que SolidWorks calcula de forma automática pueden ser llamados por SolidWorks como propiedades especiales. Bien, en un momento más vamos a atender esta parte. Y pues bueno, nada más aclarando nuevamente, entonces, las propiedades, digamos, de parte son datos que se adjuntan a través de la ventana de propiedades personalizadas a una parte. Igual sucede lo mismo en un ensamble o en los dibujos, también tenemos la misma situación. Son propiedades que se adjuntan al dibujo y que posteriormente pueden ser usados, por ejemplo, para las rejillas de datos, como lo vemos aquí. Entonces, la idea es que este recuadro, toda esta información, en vez de estarla llenando manualmente, el mismo programa llene de forma automática todos estos campos y
De esta manera nosotros ahorramos mucho tiempo en la creación de documentación, sobre todo en lo que es estar agregando notas y toda esta parte de la documentación. Lo podemos automatizar con SolidWorks. Bien, aquí por ejemplo vemos toda esta parte, las primeras dos columnas, donde tenemos acá la marca, digamos, el fabricante al que nosotros estamos representando, suponiendo que somos Edelbrock y que le trabajamos a la compañía Ford. Aquí vienen los datos, por ejemplo, de lo que es el componente, las propiedades del documento de parte, están siendo traídas del documento de parte, las propiedades que van a ser traídas directamente desde las propiedades del dibujo, propiedades personalizadas declaradas en el dibujo, y algunos otros datos como las propiedades especiales. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio. Si tienen alguna pregunta, en su lado derecho van a ver un panel por ahí de preguntas. Esas váyanlas generando. No se las voy a contestar ahorita, digamos, durante la demostración. Esas se las contesto hasta el final, pero váyanlas escribiendo por ahí. Muy bien, entonces vamos a comenzar por aquí en nuestro ejemplo. Lo primero que vamos a hacer, y vamos a suponer que acabamos de recibir este proyecto, ya sea que nosotros diseñamos las partes o que nos enviaron el proyecto como tal, lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos el modelo definido es comenzar a documentar y comenzar a documentar de forma estandarizada. Entonces, yo les comenté, bueno, durante una de las slides, la vamos a poner por acá, que para ver cuáles son los prerequisitos para nuestra hoja de documentos. Nos han pedido esta parte, ¿no? Proyección en tercer ángulo, escala de la hoja en 1:1, hojas de 630 milímetros por 270, estándar de acotación ISO, lo que es sistema de unidades milímetros con 4 decimales, fuentes en letra verdana y centros o ejes de taladro deben estar señalados. Entonces, vamos a configurar todo esto desde cero en SolidWorks. Primero, vamos a mandar llamar lo que es un dibujo. Vamos a darle clic acá en nuevo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un dibujo. Y SolidWorks nos ofrece por aquí ya tamaños estandarizados. Inclusive voy a cerrar esto para explicarles un poquito esta ventana. Cuando le damos clic en nuevo, nosotros tenemos tres botones. El archivo de pieza, ensamble y dibujo, que son plantillas predeterminadas que tiene Solid. Una plantilla no es otra cosa más que un documento en blanco en el cual no se ha cargado ninguna información, pero que ya tiene precargados ciertos parámetros o configuración. Aparte a lo que tenemos aquí, que estas son las predeterminadas, tenemos el botón de avanzado que nos ofrece otras plantillas más. Generalmente cuando tenemos el software en su versión default, solo tenemos las plantillas que vienen aquí de pieza, parte y dibujo en la pestaña plantillas, la de MVD y la de tutorial. Nosotros, aquí lo ideal es que creemos nuestras propias plantillas de acuerdo a los estándares que se nos exigen. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es comenzar a crear un dibujo tratándole de cargar algunos de estos estándares. Obviamente, por el tiempo no nos podemos meter en algo muy complicado, pero vamos a explicar lo más que se pueda. Entonces, por ejemplo, aquí SolidWorks, ya abrimos el dibujo, nos da la posibilidad de cargar varios, digamos, formatos de hoja. Por ejemplo, formato A0, A1, A2, A3, A4. Son los tamaños de la hoja propiamente y algunos de ellos ya tienen sus rejillas, van variando según el formato. Y bueno, nos muestra generalmente de forma predeterminada estos 5 formatos. Pero SolidWorks trae más de 5 formatos. De hecho, trae varios formatos basados en los distintos estándares. Por ejemplo, aquí tenemos los 5 primeros que son bajo el formato o bajo el estándar ISO. Los siguientes que son bajo el estándar DIN. El JIS, que es el japonés. BSI, el GB, que es de Reino Unido. Y bueno, algunos otros formatos que ya vienen aquí estandarizados. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros podemos, cuando somos tal vez principiantes, tomar estos formatos y comenzar a trabajar ahí, pero en la mayoría de los casos siempre se nos va a pedir que la compañía tenga nuestro propio formato o que respete un formato que nos está pidiendo nuestro cliente. En este caso, digamos que estos formatos de aquí no me sirven, entonces voy a crear mi propio formato. Para ello voy a elegir por aquí la segunda opción, en vez de tamaño estándar, voy a seleccionar tamaño de hoja personalizado y voy a cambiar un poquito lo que son los parámetros. En vez de tener aquí 279 milímetros, vamos a poner 630 milímetros.
Y de altura vamos a ponerle 200, no, más bien 300 milímetros. Entonces le vamos a dar clic en aceptar. Tenemos aquí nuestro formato. Se ve ese recuadro es nada más porque no, nuestra hoja tenía esa dimensión anteriormente. Nosotros acabamos de cambiarla ahora por este nuevo tamaño. Y automáticamente se nos abrió aquí la ventana de vista del modelo, el Property Manager de vista del modelo. Solamente lo voy a cerrar porque lo primero que voy a hacer es meterme a configurar las propiedades de esta nueva hoja. No tenemos un formato, entonces vamos a empezar a declararlo. Lo primero de ello va a ser, nos vamos a meter a las propiedades de la hoja. Repito nuevamente, es una de las ventanas de las que hablábamos en las slides. Le damos clic derecho a la hoja, nos vamos a la opción propiedades. Y aquí va a ser donde podemos cargar la escala predeterminada de la hoja, escala 1:1. Podemos ponerle escala 2:1 si hacemos cosas muy pequeñas, o 1:2 si hacemos cosas muy grandes, 1:5 según sea el caso. También aquí va a ser donde vamos a definir el tipo de proyección. Vamos a poner proyección de tercer ángulo. Vienen algunos otros datos como por qué letra empieza a nombrarse lo que son las vistas de detalle y vistas de sección y todos estos vistas auxiliares que vamos generando. Nos aparece nuevamente el tamaño y la altura. Bueno, le voy a dar clic en aplicar cambios. Aquí, de hecho, los datos ya estaban bien, escala 1:1, como lo necesitamos, tercer ángulo y el tamaño de la hoja. Bueno, creo que esta era 297. Vamos a darle a aplicar cambios. Entonces, ya tenemos aquí nuestra hoja. Ya sabemos que una de las ventanas de las propiedades es esta, clic derecho en la hoja, propiedades. Esta es una de las varias ventanas de propiedades. Bien, otra de las ventanas de propiedades fue la que vimos de propiedades de documentos. Para esa ventana, nosotros nos vamos a ir al botón de opciones de la parte superior. Nos vamos a ir, una vez que abra las opciones, en esta ventana tenemos dos pestañas, opciones de sistema y propiedades de documentos. En propiedades de documentos es donde nosotros vamos a poder definir, por ejemplo, un estándar de acotación. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar el ISO, que es el que nos están pidiendo, esquema de acotación europeo. Vamos a seleccionar también lo que es la fuente para lo que son las anotaciones, y en vez de utilizar la letra Century Gothic, vamos a utilizar la letra Verdana. Simplemente voy a buscar aquí, vamos a ponerle Verdana, aceptar. Lo mismo para cotas, son 4 lugares donde vamos a encontrar letras, que son anotaciones, cotas, ya lo cambiamos a Verdana, tablas. Aquí solo vamos a cambiar la letra, no estamos cambiando el tamaño o los puntos, pero también lo podemos hacer, o el estilo de la letra. Y ya fueron anotaciones, cotas, tablas y vistas. Entonces aquí también vamos a ponerle Verdana. Muy bien, ya tenemos aquí cambiada nuestra fuente. Y en la sección de documentación vamos a activar también, o nos vamos a asegurar que estén activas esta casilla, la de centro de círculos de taladro de pieza y la de símbolos de espiga. Por default, en SolidWorks estas son 2 casillas que vienen seleccionadas, pero es importante que ustedes se metan más a profundidad en estas ventanas, sobre todo en esta de propiedades de documentos, porque aquí es donde pueden personalizar mucho de lo que quieren que se inserte de forma automática. Por ejemplo, también podemos mandar llamar globos de forma automática para nuestros modelos, y bueno, muchas otras características que se pueden cargar de forma automática en la aplicación, o por el contrario, si queremos que no aparezcan, desactivarlas. Es importante que se metan a ahondar un poquito más aquí en qué se puede activar y desactivar en esta sección. Las propiedades de documento, es importante mencionar, son parte, digamos, de la plantilla. Si nosotros generamos 2 o 3 o 4 o 5 plantillas de documentos, cada plantilla va a tener, como les digo, son documentos en blanco, va a tener su propia configuración, lo que nosotros le hayamos asignado. Entonces, puede ser que para alguna plantilla los centros de círculos sí se inserten y para otra no, por las características que nosotros hayamos activado. O igualmente que la fuente sea distinta y algunos otros detalles más, ¿no? Que se pueden cargar aquí en esta sección, el grosor de línea, los estilos de línea, las unidades, también quedamos aquí que estas iban a ser de 4, simplemente lo cambiamos aquí a 4, usando el estándar milímetro gramo segundo, 4 unidades, y damos clic en aceptar. También podemos establecer ahí si redondea o no la aplicación. Y bueno, esta es otra ventana que damos, es en el botón de opciones que vemos en la parte superior.
en la pestaña propiedades de documento. Son todo lo que viene precargado con el archivo en blanco, ¿sale? Lo que venga precargado es lo que va a aplicar a nuestro documento. Entonces, voy a darle clic en aceptar. Ya vimos 2 de las 3 ventanas. Ahora, este documento básicamente no tiene nada, no tiene un marco, no tiene rejilla. ¿Cómo se va a crear este marco y esta rejilla de datos? O lo que es el formato propiamente. Bueno, primeramente observen que SolidWorks tiene 2 modos en la parte de, digamos, de creación de dibujos. Tienen 2 modos de estar trabajando la hoja. Uno es la edición de formato de hoja. Eso es para modificar lo que es la rejilla de datos, la información que va a aparecer, digamos, en el formato propiamente. Y el modo de trabajo de edición de hoja. Se observan, yo lo activo desde aquí, voy a editar la hoja otra vez. Le doy clic derecho a hoja y me aparece editar formato de hoja. Cuando lo activo, ya no me aparece editar formato de hoja, ahora me aparece editar hoja. O sea, o trabajan dentro de la hoja o trabajan dentro de la edición del formato. Ahorita lo que nosotros necesitamos es editar el formato de hoja. Incluso observen que nos aparece este botón que vemos arriba a la derecha que nos indica que estamos modificando el formato de la hoja, es decir, nuestra rejilla de datos. Si me salgo, desaparece. También aparece si le doy clic derecho y sobre cualquier área en blanco del documento y le doy clic en editar formato de hoja. Nuevamente me aparece este botón. Bueno, es importante que identifiquen que se trabaja bajo estas 2 modalidades, edición de formato de hoja y edición de hoja cuando estamos trabajando con un documento de dibujo. Bien, entonces, ya que estamos en la edición de formato de hoja, nos aparece también esta opción. Dentro de esta opción nosotros podemos volver a dar clic derecho en formato de hoja y podemos accesar a la opción que se llama borde automático. En borde automático nos va a servir ya sea para un documento que estemos importando de AutoCAD o de alguna otra plataforma. Podemos importar un dibujo y tomar su rejilla de datos o su información para hacer nuestro propio formato o para, digamos, importar aquel formato a SolidWorks. Bueno, en este caso no aplica. Esta ventana nos sirve para borrar datos que no queramos en esa rejilla si estamos importando, así que nos vamos a pasar a la siguiente ventana de este comando de borde automático. En esta sección nosotros vamos a pedirle a SolidWorks a través de la ventana, a la casilla de filas que vemos a la izquierda, que el documento tenga 8 filas. Puedo incrementar a más o puedo incrementar a menos, pero en este caso vamos a utilizar 8. También nos aparece aquí tamaño uniforme, algunas otras características como 50 milímetros desde el centro está aquí, en donde se ven estas líneas, estas 4 líneas por dentro del borde. También podemos pedirle que se ajuste a los márgenes de lo que son el marco o que se ajuste a la hoja las columnas y lo que son los renglones, que se ajusten a los márgenes o a la hoja. En este caso vamos a dejarlos a la hoja. También nos permite editar lo que son la posición de los márgenes, así como el tipo de línea que va a llevar. Bien, aquí nada más para poder modificar ese formato, vamos a ponerle línea doble. La segunda línea la vamos a poner con esta casilla a 10 milímetros, es decir, hay 1 centímetro en el espesor o en el margen como tal. Vamos a quitar las líneas centrales. Voy a quitar aquí estos 8.5 y observen que las líneas centrales dentro del marco van a desaparecer. Ahí está, ya desaparecieron. Y con esto le voy a dar clic en aceptar. Ya tenemos nuestro margen. Ahora, ¿qué sería de nuestra rejilla de datos? Bueno, al igual que trabajamos en los archivos de parte, aquí tenemos también la pestaña de croquis dentro de dibujo. Estamos en la edición de formato de hoja. Simplemente vamos a tomar una línea. En este caso vamos a contar 5 casillas. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y a partir de aquí vamos a trazar nuestra rejilla aproximadamente aquí. Entonces, aquí aplican lo mismo las relaciones de croquis que usamos en los documentos de parte. Normalmente aquí también podemos agregar relaciones de croquis. También podemos agregar, de hecho, acotación. Vamos a acotar esta dimensión. Aquí vamos a ponerle, yo voy a crear un recuadro de datos de 5 renglones por 5 casi
5 renglones por 5 columnas. Entonces, cada renglón va a tener 12.5 de altura. Lo voy a multiplicar por 5 para ajustar el tamaño. Luego, posteriormente, voy a utilizar, por ejemplo, una matriz. En este caso, voy a replicar esta línea que vemos acá. La activamos de este lado. Y voy a poner 5 instancias de líneas que quiero que se generen. Voy a invertir la dirección para que queden abajo. Y voy a cambiar también la dimensión. Espaciadas cada 12.5 milímetros en esta sección. Le doy clic en aceptar y ya tengo aquí mi formato. Lo siguiente es seguir dividiendo. Utilizo el método de clic sostenido para generar las líneas y generar línea a línea con clic sostenido y ya tengo aquí mi rejilla. Hago algunos ajustes, por ejemplo voy a recortar esta porque aquí voy a poner los logos de la compañía y voy a agregarle un par de líneas adicionales que vayan de aquí hacia abajo y de aquí hacia abajo. Voy a recortar este. Y listo. Bueno, aquí ya tengo más o menos mi formato. También puedo ocultar lo que son las acotaciones que yo vaya a utilizar para mi rejilla de datos. Voy a ponerle aquí ocultar. Y puedo yo cargar imágenes. Observen que aquí yo puedo utilizar este botón. Nuevamente estoy arriba a la izquierda en el botón de imagen para croquis. Donde yo puedo mandar llamar una imagen para mi documento. Nos podemos ir a buscar esa imagen. Voy a poner, por ejemplo, el logotipo de Edelbrock, suponiendo que trabajamos en Edelbrock, y ajustamos nuestra imagen para colocarla aproximadamente. También se pueden cambiar algunos otros datos, como el grosor de las líneas que se insertan en esta sección. Observen que a medida que yo jalo, la imagen se escala, independientemente de dónde la arrastre. Entonces voy a desactivar aquí la casilla que dice bloquear cociente de aspecto para poder ajustar de manera personalizada esta imagen. La vamos a poner aproximadamente aquí. Tomo esta línea, la coloco acá, coloco esto acá y ya tengo aquí mi primera imagen. Este botón generalmente no les aparece a ustedes en la interfaz porque hay que activarlo. Para activarlo tenemos que dar clic derecho en la barra superior en el gestor de comandos y utilizar el botón que se ve en el menú desplegable personalizar el menú. Perdón, es en el botón de personalizar. En el botón de personalizar nos va a aparecer esta ventana donde nosotros podemos mandar llamar más comandos. Por ejemplo, aquí en estas pestañas, en la sección de comandos, me voy a buscar la opción que se llama croquis y puedo arrastrar botones a la interfaz para agregar más funcionalidades. O también las puedo quitar si las arrastro fuera de esta región. Una de ellas es precisamente el de imagen para croquis, que es el mismo botón que vemos aquí a la izquierda. Lo voy a dejar ahí y voy a insertar otra imagen más. Esta imagen va a ser ahora, por ejemplo, el logotipo de la compañía para la que trabajo. Me aparece aquí la imagen, hago lo mismo, voy a colocarla en una posición aproximada y voy a reducir su tamaño. Tenemos esa flecha ahí azul con morado que nos sirve para ajustarla a un tamaño específico. Pero ahorita lo vamos a hacer meramente por aproximación, es colocar la imagen ahí. También esta nos va a servir para cambiar, por ejemplo, los colores de la imagen. Voy a definir, esta casilla de aquí es para definir un color como transparente. Simplemente hago doble clic en lo que es la región en blanco y subo el nivel de transparencia. Y ahí está. Ya le hemos quitado el área que estaba además para esa imagen. Vamos a insertar una última que sería lo de el ángulo que vamos a estar utilizando. Simplemente arrastramos. Arrastramos y colocamos. Bien, lo siguiente en este caso sería nuevamente insertar esta imagen. Ya tenemos aquí nuestro tercer ángulo y empezar a llenar toda esta rejilla con las respectivas notas que nosotros necesitamos. Voy a activar para ello el botón que vemos aquí con la letra A, es otro botón que podemos agregar de la misma manera que lo hicimos al agregar el botón de la imagen. Simplemente voy a darle clic a ese botón, le pido que no me inserte la flecha de línea indicativa con este otro botón que vemos acá y empiezo a colocar lo que son mis diferentes notas. Entonces puedo colocar una, puedo colocar, vamos con la siguiente, esta de acá,
y así puedo irme. Bueno, esto puede tornarse un poco tedioso el ir poniendo todo esto, porque estas rejillas posteriormente nosotros las vamos a ir llenando con información. Algo que nosotros podemos hacer para no ir haciendo esto, dándole clic cada vez a este botón, es simplemente seleccionarlo, utilizar la opción Control C, Control V, pero voy a darle clic derecho aquí, perdón, clic en esta siguiente casilla, Control V, y donde haga clic es donde se va a pegar. Control V, coloco mi mouse aquí, hago clic, Control V, hago clic aquí, Control V, hago clic aquí, Control V, hago clic aquí, Control V, y así sucesivamente, hasta que llenemos estos campos. Ahora, obviamente aquí nos aparecen como recuadros, pero realmente sobre estos iría texto. Por ejemplo, aquí iría el título compañía o company. Posteriormente tendríamos el título customer y luego acá tendríamos, por ejemplo, modelo. El modelo o model que estamos trabajando, nos referimos a la línea de producto. Acá tenemos la versión. Acá podría ir el número de parte. Part number. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Obviamente aquí por tiempo no podemos agarrar y ponernos a llenar todas estas casillas porque nos llevaría bastante tiempo. Entonces la idea es que nosotros vamos a comenzar a anotar aquí o a insertar lo que son notas. Posteriormente, obviamente estas notas van a ir acompañados de metadatos. Esos metadatos básicamente, por ejemplo, aquí sería colocar el nombre de la compañía, que sería, por ejemplo, el nombre de la compañía. Acá insertamos otra nota más. Acá sería Ford Motor Company. Y por ejemplo aquí ajustamos lo que es la nota. Podemos cambiar el tamaño un poco para que esta nota se alcance a mostrar de forma correcta. Arrastramos simplemente esto de aquí y ajustamos. Muy bien, esto lo podríamos ir llenando manualmente. Obviamente si lo hacemos dibujo por dibujo, esto es totalmente impráctico, no es esa la idea es que nosotros hagamos solamente el formato la primera vez y luego lo apliquemos de forma automática en cada dibujo que nosotros vayamos a realizar. Ahorita vamos a poner, por ejemplo, aquí modelo, versión, y los números de parte. Ok, estos son parámetros que realmente nosotros deberíamos de cargar en lo que es el modelo de parte, es decir, todos estos valores, al menos los de compañía, customer, part number, part name, version, model, todo esto lo vamos a poner en la slide otra vez. Todos estos son datos que van a salir, como ya lo habíamos mencionado, de distintos lugares. Por ejemplo, la compañía, el cliente, el contrato, la versión, el número de parte, el nombre de la pieza y la revisión de la pieza son propiedades que van a venir desde el documento de parte o desde el documento de ensamble. Es decir, estos datos de aquí, en vez de estarlos llenando manualmente, con el simple hecho de yo insertar el componente de parte, deberían de colocarse de forma automática. Ahora, para hacer eso, literalmente yo tendría que abrir el archivo. Por ejemplo, voy a abrir este subensamble. Es un pequeño pistón que tenemos por aquí modelado. Y suponiendo que nosotros, bueno, como parte de Edelbrock nos dedicamos al área de la fabricación de los pistones, tenemos este modelo. Y vamos, por ejemplo, a abrir esta pieza, lo que es la biela, la parte superior de la biela, es este documento. Y cuando nos vamos a el botón de propiedades de archivo, observen que esta es la tercera ventana que les mostraba en las slides. Esta es la tercera sección de donde salen las propiedades. Habíamos quedado que las propiedades salen de propiedades de hoja, propiedades de documento, propiedades, en este caso, esta tercera ventana, propiedades personalizadas. Yo ya tengo aquí cargados estos valores.
estos valores que vemos aquí, compañía, cliente, contrato, versión, número de parte, nombre de parte, número de parte, revisión, material, weight, todos estos son valores que yo cargué, bueno, del 1 al 7 son valores que yo cargué, metadatos que yo cargué en el documento de parte. Los que vemos acá, estos últimos dos, como ven, tienen el texto SW, que es un indicativo de que es una variable que calcula el mismo programa. Son una propiedad especial de SolidWorks, como lo habíamos visto en las slides, y son valores ya calculados por el programa. Pero estos valores que vemos acá sí son valores que nosotros manualmente metemos a el documento de parte. Ahora, ¿cómo evitar hacer todo esto manual en cada uno de los documentos? Bueno, es muy sencillo en realidad. Para poder cargar esta información aquí, nosotros tenemos que usar la pestaña que vemos del lado derecho, que es esta pestaña que vemos aquí. Voy a cancelar tantito. Observen incluso el botón. Este botón que vemos aquí, la última pestaña en el panel de tareas, es exactamente el mismo botón que vemos acá. Observen que al darle clic al botón que vemos en la parte superior, nos abre esta ventana donde están las propiedades especiales de SolidWorks. Y del lado derecho, nosotros tenemos este panel con varias opciones o menús desplegables. Este panel es conocido como el panel de propiedades personalizadas, es decir, para agregarle todos los datos que van a ir en esta pestaña de acá, los metadatos. Y normalmente esta sección o este botón aparece en blanco, es su interfase de SolidWorks. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que construir la, digamos, interfase para insertarle esas propiedades. Para construir esta interfase se utiliza un programa. Cuando ustedes no lo tienen, cuando no tienen este panel, el acceso a ese programa aparece aquí en un botón que se conoce como el Property Tab Builder o constructor de la pestaña de propiedades personalizadas. Es una aplicación que vamos a encontrar dentro de nuestro botón de inicio, donde tengamos el folder de SolidWorks en las herramientas. Aquí lo tenemos, herramientas de SolidWorks. Y lo vamos a encontrar como el generador de la pestaña de propiedades o Property Tab Builder en inglés. Cuando abrimos esta aplicación, se va a abrir esta ventana. En esta ventana, nosotros vamos a poder construir esa interfaz que vemos en SolidWorks. De hecho, ya me aparece aquí este botón. Es este botón que vemos acá. Voy a abrir nuevamente la biela. Y aquí tenemos nuestro menú. Ok, vamos a construir ese mismo Property Tab Builder. Y, por ejemplo, es muy sencillo aquí. Vamos a tener lo que es este primer cuadro, que se conocen como cuadros de grupo. Los cuadros de grupo son básicamente cuadros que nosotros podemos minimizar o plegar, como lo vemos aquí a la derecha. Esto es un cuadro de grupo formado por toda esta información. Nosotros podemos meter varios cuadros de grupo. Entonces, yo voy a meter aquí un solo cuadro de grupo. De hecho, voy a eliminar este de acá. Simplemente mediante el arrastre puedo agregar más elementos o retirarlos. Eliminamos el componente, eliminar este otro componente, este otro cuadro de grupo. Bien, para el primer cuadro de grupo, nosotros lo vamos a titular aquí a través de esta ventana como Automatic Properties. Propiedades automáticas, podemos ponerle Automatic Properties y vamos a ponerle acá Part, de parte, porque tenemos que crear uno para parte, uno para ensamble y uno para dibujo. Ok, ya que tenemos aquí esto va a ser el título que vemos en la parte superior. Vamos a insertar un primer cuadro de grupo, en este caso una lista para agregar el primer menú desplegable, que en este caso sería el texto company. Vamos a hacerlo como se ve el de la derecha.
Y aquí observen que ahorita me aparece un menú en blanco, al cual hay que agregarle los valores a través del panel que se ve en la derecha. El panel de la derecha nos sirve para ir editando esta información. Y como nombre, esto es importante, el nombre que veamos aquí en esta sección, en los atributos de propiedad personalizada, el texto que nosotros pongamos aquí, por ejemplo, en este caso, el nombre company, va a crear una propiedad personalizada. SolidWorks ya trae precargadas varias, por ejemplo, el acabado, el autor, cliente, comprobado por, comprobado el, y vienen varias propiedades aquí ya precargadas. Pero si estas no sirven a nuestros intereses, si nosotros requerimos una propiedad con un nombre específico o cargando una característica específica, basta con que nosotros la creemos aquí. Esto va a editar un archivo de texto que viene incluido por ahí en la aplicación, que se conoce como el archivo de propiedades personalizadas de SolidWorks. Es un archivo de texto que incluye todos estos nombres. Entonces, posteriormente les enseño dónde se encuentra ese archivo de texto, donde se van cargando esos nombres. Aquí lo que vamos a ver es la edición de lo que, o el uso de lo que es el Property Tab Builder. Entonces, vamos a cargar aquí la compañía. Obviamente, nuestra compañía puede tener varias filiales. Por ejemplo, podemos ponerle aquí Edelbrock LLC y vamos a ponerle sucursal de Massachusetts. Podríamos también tener Edelbrock planta de Texas y así tener o declarar varias plantas. Esto nos va a permitir aquí tener estos menús desplegables y nosotros vamos a poder seguir insertando más listas acá. Por ejemplo, ahorita vamos a centrarnos solo para el de Edelbrock, que utilizamos como Massachusetts, y aquí le vamos a poner en el siguiente cuadro de grupo o la siguiente lista de menús desplegables. Nuestra siguiente variable sería contrato o modelo, para que se entienda un poquito mejor. El modelo sería, por ejemplo, los modelos que yo trabajo para estos perdón, no sería el modelo, sería el cliente primero. Customer, ok. Para cada una de mis dos plantas, ¿qué cliente trabaja? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, en esta vamos a ponerle que el cuadro de grupo Customer tenga un padre. Es decir, ese padre es el cuadro de grupo Compañía. Y observen que me aparece esta tabla en la parte inferior, donde me aparecen aquí una tabla donde yo puedo cargar los diferentes clientes. Por ejemplo, la planta de Edelbrock LLC Massachusetts, podemos declarar que trabaja, por ejemplo, para Ford, componentes de Ford, y componentes, por ejemplo, de General Motors. Y Edelbrock de Planta Texas, podemos decir que trabaja tal vez para fabricar componentes para Dodge Motors Company. Ok. Puede ser que a lo mejor en algún momento tengamos algún otro cliente, por lo que vamos a permitir aquí valores personalizados para este menú. Y vamos a seguir creando más listas. En este caso ya tenemos compañía de Edelbrock, compañía de Texas. Una se dedica a determinado cliente, por ejemplo, Edelbrock de Massachusetts. Nos va a aparecer aquí solo Ford y General Motors. Y si yo selecciono Edelbrock, Texas, nos aparece aquí solamente Dodge Motors, pero podría tener más menús. Ok, entonces, por ejemplo, siguiendo este mismo esquema, nosotros podemos seguir cargando más submenús. En este caso, vamos a agregar aquí ahora, por ejemplo, ya lo que sería la siguiente sección. Acuérdense siempre de que el campo de nombre en los diferentes cuadros que ustedes creen aquí de datos siempre estén ligados a una propiedad. Por ejemplo, el primero, company, está ligado al nombre de a la propiedad con el mismo nombre, company. El de customer va a estar ligado también a la misma propiedad, customer, que es una propiedad que se está creando ahorita en ese archivo de texto que les comento. Y el siguiente va a ser el cuadro de grupo llamado model, que es para el modelo que se va a estar trabajando. Cuadro de grupo también le vamos a poner model. Incluso el nombre del texto del cuadro de grupo puede ser diferente. Model car.
Y aquí, por ejemplo, ahora podemos pedirle que los padres sean lo que es compañía, lo que es customer, y observen que se va generando una serie de listas o una especie de matriz que el mismo software va generando de forma automática, donde vamos a poder ver aquí las distintas combinaciones. Edelbrock, Massachusetts, Ford Motors Company, Edelbrock, Massachusetts, Edelbrock, Texas, Dodge Motors Company. Entonces, por ejemplo, para Massachusetts, para el cliente Ford, podríamos tener, no sé, que elaboramos partes para el vehículo Mustang, para Chevrolet, que elaboramos partes para el Camaro, podría ser también para el Corvette. Si saben, si conocen de autos, supongo que todos están muy familiarizados con el ámbito automotriz. Por ejemplo, para Edelbrock, lo que es Texas, podríamos meter acá lo que es el Challenger y lo que es el Charger. Bueno, aquí vamos a poner también Shelby, por ejemplo. Acá vamos a ponerle lo que es Charger. Y así podemos ir cargando. Igual le podemos permitir valores, permitir la entrada de valores por si en algún momento entra otro contrato y no se pueda modificar a la brevedad posible la plantilla de propiedades personalizadas. Podemos permitir aquí agregar más valores. Ok, luego de esto, nosotros tendríamos que declarar lo que es, por ejemplo, la versión. Vamos a ponerle acá la versión, vamos a agregar otra vez otra lista que vaya dependiendo de las anteriores. Depende de la compañía, depende de el cliente y depende del modelo. Entonces, nuevamente, para el Mustang podríamos tener, por ejemplo, la versión EcoBots. Podríamos tener, por ejemplo, la versión GT. Para lo que es Edelbrock, Massachusetts, Ford Motors Company para Shelby, podremos tener acá lo que es el GT350, generar el GT350R y el GT500. Y así vamos llenando estos campos. Para Massachusetts, para lo que es el Camaro, tenemos la versión RS, tenemos la versión SS y tenemos el ZL1. Para el Corvette solamente tenemos la versión SS y la versión ZR1. Para lo que es el Challenger tendríamos las versiones, por ejemplo acá, este mismo property ya lo había trabajado. Déjenme ver nada más las distintas opciones. No recuerdo las versiones de Dodge. Es el que más tiene. Entonces tenemos el SRT, el White Body, el Scat Pack. White Body. La versión Dual Stripes. El ST Daytona. Y por último, por ejemplo, podríamos poner la versión Hellcat. Bueno, entonces así podemos ir construyendo poco a poco nuestro Property Manager. Luego le seguiría, por ejemplo, acá lo que son los componentes de parte. Nuevamente, no olviden declarar la variable. En este caso vamos a ponerle a... Vamos a ponerle por título versión. La variable la vamos a llamar exactamente igual, version. Y ya después de esto puede venir, por ejemplo, el
nombre de la parte, igual puede estar ligada a lo que son los números de parte. Vamos a agregar, por ejemplo, aquí otra vez lista. Y vamos a hacerla igualmente dependiente de compañía, dependiente del cliente, dependiente del modelo, dependiente de la versión. Si de acá está de más. Lo agregué de más allá. Version. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, part name. La variable igual la nombraríamos part name. Y empezaríamos a declarar nuestra variable. Aquí está. Entonces, esto es una tabla. A lo mejor trabajarla aquí dentro del Property Tab Builder puede tornarse un poco incómodo porque es un área muy pequeña. Pero si nosotros no estamos, digamos, cómodos trabajando aquí en esta tabla que va construyendo el mismo Property Tab Builder, nosotros podemos también mandar llamar valores de un archivo de Excel o de un archivo de texto. Específicamente aquí tendremos que indicar la dirección. Digamos, en estas casillas sería indicado la columna o lo que son los renglones que engloban los valores que tendría esta nueva variable, esta nueva combinación. De Edelbrock, Massachusetts, Ford Motors Company, Mustang versión EcoBots, Ford Mustang versión GT, y aquí podríamos ir declarando las diferentes partes. Por ejemplo, meter acá pistón, poner lo que es poner lo que es el número de... perdón, acá tengo que volver a configurar esto como lista. Acá pistón. Poner luego, por ejemplo, biela superior. O connecting rod, que es la biela. Parte superior. Luego lo siguiente, connecting rod. Parte inferior, y así sucesivamente ir declarando aquí todos los componentes. Luego cargar una lista más donde vamos declarando los números de parte para cada componente, de tal manera que hacemos una matriz. Inclusive, si nosotros no tenemos diseñado todavía todos los componentes, podemos hacer esta matriz ya sea aquí en el Property Tab Builder o en Excel, y podríamos ya de esta manera asignar todos los nombres de partes para todas las partes que los componentes que vamos a fabricar y todos los números de parte. Por ejemplo, yo aquí estoy hablando de esta biela, pero realmente esta biela viene de un subensamblaje. Este subensamblaje consta de una cantidad de piezas determinadas, llámese que sea de Ford, que sea de Chevrolet, que sea de Dodge. Este pistón tiene la misma cantidad de componentes. Entonces, de alguna manera, aunque nosotros todavía no hayamos recibido algún proyecto, ya podríamos tener precargada una cierta asignación sin siquiera antes haber diseñado las piezas. Entonces, por ejemplo, aquí, usando el botón de evaluación de rendimiento, podemos ver lo que es la cantidad de componentes totales que tiene este modelo, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la biela, la parte superior, la biela, la parte inferior, lo que es el pistón, lo que son el pin de retención de la cabeza, lo que es los metales para el pin de la parte superior, lo que viene a ser el anillo de lubricación, los anillos de compresión y el anillo, igual el primer anillo de compresión. También lo que son los clips. En total, esto suma un total de 13 piezas que no se repiten. Y entonces yo sé que para mi property manager, mi property manager para
el creador de propiedades automáticas lo podría generar específicamente para ensambles de pistón. Todos siempre llevarían esas mismas 13 piezas. Entonces, para un pistón puedo agarrar un Property Tab Builder. Para el motor completo, tal vez que ya lleva pistones, subensambles y demás componentes, puedo agarrar otro Property Tab Builder o otra plantilla, más bien de propiedades. Así según se necesite. Entonces, bueno, dejando de lado esto de cómo se va creando, ustedes pueden agregar otros elementos como casillas de verificación, radios, igual agregando esta asociatividad entre las diferentes columnas. En este caso, y a manera de que ustedes puedan ver cómo funciona un Property Tab Builder una vez que está terminado, en este caso voy a abrir uno que ya tengo aquí ejecutado, o que ya tengo realizado, es este. Es el mismo Property Tab Builder, pero aquí ya lo tengo organizado, ¿no? La diferencia es que solo lo tengo con una marca, todas están asociadas, todos los clientes están asociados a esta, el contrato, por ejemplo, para Ford, las diferentes versiones, el EcoBots, los diferentes componentes, por ejemplo, aquí tenemos Compression Ring, Lubrication Ring, Piston Head, todos los elementos que forman al pistón, por ejemplo, para la sección de Connection Rod, que es esta, tenemos aquí ya precargado un determinado número de partes en esta sección. Entonces, me faltó acá la versión, el EcoBots. Por eso no me salía este de acá. Ya tenemos aquí un determinado número de parte, la revisión A, B, C o D y las propiedades personalizadas de material y peso. ¿Vale? Entonces, regresándonos a la presentación que estábamos dando, básicamente ya hemos asociado todas estas propiedades a lo que es esta plantilla de propiedades, que como mencionamos más temprano, se trata de la plantilla PRT-PRP. Es decir, el Property Tab Builder construye esa plantilla, la plantilla de extensión PRT-PRP. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona el Property Tab Builder? Aquí, bueno, este es el programa que nos sirve para construirlo. El Property Tab Builder sencillamente nos sirve para agarrar un componente, llámese, por ejemplo, vamos a abrir este pistón y llenar esto de forma automática. Ahorita ya están aquí los valores ingresados para esta pieza, pero tenemos algunas otras. Por ejemplo, vamos a abrir la parte inferior de la biela. Denme un segundo porque ya está por aquí abierta, más bien la tengo que abrir. Es esta de acá. Aquí tenemos la parte inferior de la biela. Esta no tiene todavía propiedades asignadas porque estas se van digamos, a propiedades específicas de configuración. La parte superior ya tiene las propiedades, pero la inferior no. Entonces, para agregar estas propiedades, sencillamente voy a darle clic a este botón de acá de Property Tab Builder y voy a empezar a seleccionar. Yo sé que esta es una pieza de nosotros como fabricante del Rock, luego Ford Motor Company, por ejemplo, para el Mustang, y por ejemplo, para la versión EcoBots. Se trata de lo que es el Connecting Rod, la parte, creo que aquí, bueno, sí, Connecting Rod. Tenemos acá el número de parte, la revisión, por ejemplo, el C, y los materiales, que esto, bueno, viene del modelo. Entonces, aquí sencillamente, ya que yo elegí estos submenús, observen que en este momento todavía, bueno, aquí está, ya se cargaron. Ya le había dado clic acá en Enter y se generó lo que son las propiedades. Se cargaron en esta pestaña que vemos acá. Entonces, ya le cargué metadatos al archivo de parte. ¿Qué sigue después de cargar metadatos? Regresándonos a nuestra plantilla de dibujo, observen acá tenemos nuestra plantilla, es vincular estos datos a una propiedad personalizada. En este caso, por ejemplo, para vincular este texto de Edelbrock a una propiedad personalizada, en vez de meter el texto directo, sencillamente tengo que irme a este botón que vemos acá, que se llama vincular a propiedad, y voy a ponerle aquí documento, bueno, tengo entre dos opciones, que la propiedad sea extraída del documento actual, es decir,
de los metadatos del archivo de dibujo o de los metadatos del modelo encontrado aquí. Es decir, si yo inserto aquí un pistón o el connecting rod o alguno de los metales, va a jalar los metadatos de ese modelo, del modelo que está en la vista de dibujo. Aquí nos aparecen las opciones. Precisamente va a extraer la información del modelo encontrado en la vista de dibujo especificada en las propiedades de hoja. Y luego sencillamente acá podemos declarar cuál es esa variable como tal. En este caso, para poder hacer este ejercicio, necesito yo cargarle un modelo a lo que es esta hoja. Entonces, sencillamente voy a irme acá. Esto voy a reconstruir por acá. Me voy a salir del modo de edición de hoja para poder agregar lo que es un modelo a este dibujo. Voy a cargar acá, por ejemplo, Connecting Rod. Me va a cargar aquí el archivo. Puedo traer aquí le voy a pedir que me dé el Connecting Rod, pero la parte superior. Aquí tenemos el up. Ahí está. Vamos a cambiarlo por el up. Y aquí lo tenemos. Entonces, aquí me está insertando una hoja, una escala 2:1. Voy a ponerle que me maneje la escala de la hoja, o la escala 1:1. Ahí está. Y tenemos aquí mi modelo. Entonces, nuevamente regresando a lo que era la edición de la hoja, del formato de hoja, doy doble clic aquí, utilizo el botón de propiedades, de vincular a propiedad, y observen que aquí ya me está cargando el modelo. Connecting Rod. Voy a seleccionar por acá la propiedad del Connecting Rod. Voy a ponerle acá compañía. Le doy clic en aceptar y ya me carga ahí el texto Edelbrock. Si observan, cuando coloco el cursor sobre ese texto, me aparece un globo que dice, trae el símbolo de dólares PRP sheet, 2 puntos, comillas, entre comillas, company, que es un indicativo de que está mandando llamar una propiedad personalizada. Además, el texto cambia a color azul. Lo mismo puedo hacer con los demás campos. Simplemente a través de este botón voy seleccionando de dónde quiero que traiga la propiedad, si del documento actual o del documento encontrado en el dibujo. Por ejemplo, el cliente, le doy clic en Customer y el modelo. Y así sencillamente voy seleccionando. Entonces, por acá ya tenemos el contrato. Acá lo vinculamos a la versión. Y así podemos ir vinculando los demás campos. Obviamente por tiempo no podemos ponernos aquí a hacer todo el ejercicio completo. Y bueno, cuando nosotros vamos haciendo esto, en automático este modelo, este documento ya nos va a cargar la información del archivo que le adjuntemos. Por último, observen que aquí yo no puedo editar este valor. Si le doy doble clic en el modo de edición de hoja, no puedo editarlo. Pero nosotros podemos dar clic derecho a lo que es otra vez la pantalla para entrar nuevamente a la edición del formato de hoja y declarar una región y ciertas casillas como valores que sean directamente modificables desde SolidWorks. Eso se conoce como el bloque de título. Voy a darle clic derecho a la hoja. Vamos a seleccionar aquí la opción llamada campos de bloque de título. Lo voy a definir como esta región que vemos aquí limitada por este recuadro en negro. Y sencillamente voy a seleccionar los textos que van a ser modificables desde la edición de hoja. Por ejemplo, estos 4. Salgo de la edición de hoja. Y estos ya son modificables si yo lo quiero modificar. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá Edelbrock
Y observen que ya ese valor es perfectamente modificable. ¿Sale? Entonces, le doy la posibilidad de modificar el valor directamente aquí o que sencillamente me mande traer toda la información contenida en los metadatos del modelo de parte o en los metadatos del modelo de ensamble o de dibujo. Bueno, esto que ya tenemos acá se puede configurar para nosotros, por ejemplo, ponerle aquí 3 vistas definidas. Voy a borrar esta vista, voy a agregar por acá lo que es la opción de 3 vistas definidas. Selecciono el modelo Connecting Rod. Y tenemos nuestras 3 vistas definidas. Aquí cambio la escala, nuevamente ponemos acá una escala real. Y podemos agregarle alguna vista proyectada, por ejemplo, una vista proyectada de esta. De esta manera. Entonces, en este punto también podemos agregar una vista del modelo que sea igual a versión up, isométrico a escala 1:1. Podemos cambiar el estilo de visualización. Podemos quitarle aquí para que no nos haga tanto ruido visual, lo que es la visualización de aristas tangentes. Sin aristas tangentes, o mejor dejemos el de aristas tangentes con fuentes, para que no veamos tantas líneas. Arista tangente con fuente y arista tangente con fuente. Para que sepamos cuáles son líneas que se deben a un redondeo como tal o a un radio. Del mismo modo, bueno, en este punto voy a agregar, por ejemplo, también una vista de sección. Aquí y acá. Y voy a agregarle lo que son acotaciones. Por aquí existe un comando que se llama elementos del modelo. Hay gente que lo conoce, hay gente que no. Elementos del modelo es una función que nos sirve para traer toda la acotación que se usó al momento de diseñar la parte. Es decir, si ustedes diseñaron sus componentes en SolidWorks, utilizaron extrusiones, utilizaron cortes barridos, utilizaron cortes de revolución, llámese la operación que llegaran a haber utilizado, ustedes emplearon parámetros, en este caso cotas, ya sea para un sketch o para una operación. Todos esos valores que ustedes usaron durante el modelado pueden ser mandados llamar seleccionando este botón de elementos del modelo, usando la opción de todo el modelo empleado, y seleccionando, haciendo las selecciones de diferentes parámetros en esta sección. Por ejemplo, aquí tengo activado el de cotas marcados para dibujo, tengo activado también ubicaciones de asistente para taladro y anotaciones de taladro. Desmarqué esta de acá, va de nuevo. Y aquí está. Observen que todas las cotas que se usaron en el diseño ahora son ingresadas a nuestro dibujo. Entonces, utilizar elementos del modelo, si ustedes utilizaron una metodología apropiada para el diseño, tal vez sea una forma más rápida de acotar que estar directamente metiendo cotas con la opción de cota inteligente. Desde luego, hay cotas que vamos a tener que reubicar. Por ejemplo, esta de aquí. La voy a arrastrar hacia acá. Y es más apropiada esta cota de 20 milímetros. En realidad esto es de un diagrama. Vamos a eliminarla, la podemos eliminar. Era una cota auxiliar en el modelo. Y así podemos eliminar solo aquellas que no sean muy apropiadas para el modelado. Entonces, digamos, esta no nos serviría. Podríamos aquí, en su defecto, agarrar y meter una para medir el ancho de esto de aquí. Era el doble, 18 milímetros como tal. Y así, hacer solo pequeños ajustes en las cotas que necesitamos mientras reutilizamos todas las acotaciones del modelo
3D. Ahora, si pareciera muy desordenada la posición de las cotas, también podemos hacer con un recuadro, una selección de recuadro, de derecha a izquierda, seleccionar todas las cotas, las acabo de seleccionar y sin mover el mouse, me va a aparecer este recuadro. Nuevamente repito, clic derecho, o más bien selección de recuadro de derecha a izquierda, sin mover el mouse me aparece el recuadro que vemos y le pedimos que organice las cotas. Y observen cómo cambia la posición de las mismas para reorganizarlas en una forma más más organizada, una forma más organizada de acomodar las cotas. Luego, ya que tenemos esto, nosotros podemos darle clic en, ya tenemos modelado nuestro formato, ya tenemos nuestra plantilla. Ahora podríamos utilizar el botón guardar formato de hoja para agregarlo a los formatos de SolidWorks. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner el formato Edelbrock 2. Guardamos aquí Edelbrock 2. A esta hoja le asignamos la plantilla, nos vamos a propiedades, nos vamos a tamaño de hoja estándar, ahora sí lo cambiamos porque ya tenemos nuestro propio formato, le damos a aplicar cambios, se lo hemos asignado y ahora sí, todo el plano, todo el dibujo lo guardamos como una plantilla, es decir, como un formato predeterminado. Se tiene que guardar el formato primero, así como lo hicimos, y luego el formato de la plantilla. Cambiamos aquí el tipo, seleccionamos plantilla de dibujo y vamos a nombrarlo Edelbrock 2. Vamos a darle clic en aceptar. Obviamente, al ser una plantilla no nos puede guardar modelos, por lo que solo se quedan las vistas principales, es decir, las 3 vistas que habíamos anotado al principio, que eran las 3 vistas estándar, es la frontal, la superior, la lateral derecha, la inferior que sacamos y una vista del isométrico. Las vistas de sección, las vistas de detalle, las vistas también de sección eliminada, rotura y algunas otras no se guardan porque son vistas específicas de cada modelo, pero podemos semiautomatizar la creación de los dibujos tanto para lo que son las anotaciones como para lo que es el modelo que se inserta en la hoja. Vamos a probar, por ejemplo, este formato que acabo de crear. Vamos a abrir, por ejemplo, esta pieza. Vamos a crear su dibujo, vamos a darle clic acá en crear dibujo desde pieza. Vamos a seleccionar por acá, no guardar, más bien va a ser acá nuevo. Nos vamos a avanzado, seleccionamos nuestro formato. Voy a agarrar el de Edelbrock, que es el mismo formato que estuvimos haciendo, pero ya más completo. Selecciono aquí el archivo, simplemente examino y busco el modelo del cual yo quiero generar mi dibujo. Nos vamos acá a Pistons Subassembly, nos vamos a Parts, nos vamos, por ejemplo, ya tengo el de Connecting Rod, vamos a abrir el de Connecting Rod, la versión Down. Lo vamos a asociar mejor desde acá. Vamos a asociarlo a Connecting Down. En automático, si nosotros cargamos una vista por acá, me está cargando el modelo, denme un segundo, lo voy a hacer, voy a seleccionar directamente la vista. Aquí está seleccionada la vista frontal, le doy clic en examinar, cargo Connecting Rod, versión Down. Ahí está, le doy a aceptar y ya me carga aquí las vistas. Para esta tendría que ser técnicamente lo mismo, no sé por qué aquí no se me asoció el modelo, pero vamos a darle a actualizar. A ver si ya no lo carga. Sí, y bueno, esa de ahí no la cargó, pero observen que en la parte inferior nos aparece ya aquí la información. Edelbrock, Motors, Mustang, EcoBots, Connecting Rod. Y del mismo modo, si yo agarrara y cambiara
lo que son el modelo como tal. Voy a borrar, por ejemplo, estas vistas de aquí. Y lo voy a asociar a otro modelo completamente distinto. Vamos a asociarlo, por ejemplo, esta vez a piston pins. Me aparece acá el modelo. Agarro y traigo la vista. Inserto todas sus vistas proyectadas. Y observen que no me ha cargado la información. ¿Por qué no me ha cargado este modelo la información? Sencillamente porque no tiene los metadatos. Los metadatos simplemente abrimos la pieza, nos vamos a la pestaña de Property Tab Builder, seleccionamos aquí la plantilla que vamos a utilizar y empezamos a seleccionar Edelbrock, Ford Motor Company, Mustang, por ejemplo el modelo que ya tengo terminado, Bots, nos metemos acá a Piston Pins, este número de parte, la versión o la revisión C, y le damos clic en aplicar. Cuando le damos clic en aplicar, ya nos va a cargar acá la información. De esta manera, cuando nos vayamos al dibujo, si actualizamos, ya nos debe cargar acá la información. Piston pin, EcoBots, número de parte, la información del modelo, incluso su peso, y ya nada más es modificar esta información de acá, que es básicamente darle doble clic para ingresar quién dibujó. Por ejemplo, aquí podría ser su nombre. Armando Amaro. Y listo. De esta manera podemos automatizar. Una última función. Si ustedes ya tienen diseñados todos sus modelos de parte, pueden utilizar también el programa llamado como conocido como el programador de tareas de SolidWorks. El programador de tareas de SolidWorks es esta otra aplicación donde ustedes pueden incluso programar de forma automática la creación de estos dibujos. Obviamente no todo es magia, hay que meterse a acotar el modelo y agregarle algunas cotas de manera más específica, pero todos los documentos, digamos, se crearían con las vistas predeterminadas, la vista isométrica, lo que hicimos o lo que declaramos en la plantilla. Sencillamente tenemos que indicar acá cuál sería la plantilla que vamos a utilizar. En este caso seleccionamos el directorio de plantillas, que es el disco local C, Program Data, la dirección de SolidWorks 2019. Tenemos templates y acá tenemos nuestras plantillas, en este caso Edelbrock. Y simplemente agregamos acá ya sea una carpeta, por ejemplo en escritorio me voy acá y selecciono la opción, no sé, Piston Subassembly, Parts. Le doy clic en seleccionar y propongo aquí una fecha determinada. Con esto sencillamente el programador de tareas va a empezar a generar los dibujos de forma automática y ustedes ya nada más tendrían que entrar al dibujo, generar por ahí lo que es la acotación, tal vez alguna vista auxiliar que ustedes deseen, una vista de sección, una vista de detalle, pero todos los dibujos serían creados de forma automática. Muy bien, pues básicamente hasta aquí toda esta parte de lo que es la estandarización y la automatización de lo que son los modelos. Haciendo un resumen, recuerden que tenemos que hacer una pestaña de propiedades personalizada para poder cargar los metadatos en los archivos de parte y ensamble, una para los dibujos, y nuestra plantilla como tal tiene que estar vinculada a esas propiedades. ¿Para qué? Cuando tengamos nuestra plantilla ya correctamente vinculada y nuestra plantilla de dibujo y tengamos también nuestra plantilla de propiedades personalizadas,
simplemente ejecutamos primero la plantilla de propiedades personalizadas en los documentos de parte y ensamble, y posteriormente ejecutamos la creación del dibujo ya con los metadatos incluidos en los componentes de parte y ensamble, para que se cargue la información de forma totalmente automatizada. ¿Sale? Muy bien. Nos tardamos aquí un poquito más. Es un tema que da mucho de qué hablar. Lo vemos de forma muy general, pero si tienen dudas, saben que pueden marcarnos a la línea de soporte para resolver estas dudas. Entonces, como les comentaba, haciendo uso de esta misma slide, acá tenemos un resumen. Teníamos propiedades que estaban vinculadas a lo que es la parte, que cargamos en la parte. Haciendo uso del Property Tab Builder, construimos la plantilla de propiedades personalizadas para la parte. También se puede hacer lo mismo para un documento de dibujo. Y finalmente esto nos va a servir para automatizar el llenado de información dentro de nuestros documentos de dibujo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, preguntas que tengan. Mi nombre es Armando Amaro. Por acá les dejo mi correo, armando.amaro@dmd.com.mx. Tenemos nuestra línea de soporte, que es 442-225-5588, extensión 320. Y pues bueno, vamos a pasar por aquí a resolver solo algunas de las preguntas, ya que por acá tenemos el tiempo limitado. Muy bien. Preguntas que tengan por ahí respecto a lo que es la creación de plantillas, el uso del Property Tab Builder. Por ahí tenemos otros 2 videos adicionales en este mismo tema, también en nuestro canal de YouTube. Pero como les comentaba, pueden preguntarme ya sea en este momento. Estamos revisando la sección de preguntas. O pueden mandarme correo electrónico. O igualmente pueden comunicarse conmigo al teléfono que ven en pantalla. Ok, me preguntan por aquí que dónde puede volver a ver el video. Ok, el video o los videos, los webinars, estas clases o masterclasses que damos, se cargan en nuestro canal de YouTube. Tú te puedes ingresar a la página de YouTube y ahí puedes filtrar con los tags DMD o diseño y manufactura digital, luego la palabra SolidWorks, cualquiera de estas dos, DMD SolidWorks o diseño y manufactura digital SolidWorks. Cada semana se está subiendo ahí los videos. Este video va a estar aproximadamente entre 7 y 15 días ahí en nuestro canal, ya arriba, lo que se hace la edición. Pero sí, todos los videos que genera aquí DMD, todas estas clases se suben a nuestro canal, a nuestro portal. Ok, alguien más me pregunta aquí. Buenas tardes. En el programador de tareas, ¿cómo cuánto tiempo tardará en generar los planos automáticos? No alcanzo a leer la pregunta completa. Diseñado por... A ver, tengo una pregunta aquí, pero no alcanzó a salir completa. Me dicen, la propiedad de diseñado por puede estar enlazado a quien creó la pieza solamente, a quien hizo los planos. De hecho, tú podrías crear 2 variables, una que sea diseñado por y otra dibujado por. Ahí SolidWorks, dentro de las que trae predeterminadas, sí, efectivamente solo te da la de diseñado por, pero tú puedes crear tu variable propia simplemente escribiéndola, de tal manera que tengas un diseñado por para la pieza y que puedes indicarla en el dibujo, y una más que sea dibujado por, porque hay ocasiones en las que quien diseña el componente no es quien hace el dibujo. Caso específico, cuando nos llegan modelos
meramente para la fabricación, que no hacemos labor de diseño, sería un ejemplo. Las propiedades personalizadas aplicadas a la pieza borra las propiedades. Ok, me dicen acá, las propiedades personalizadas aplicadas a la pieza borran las propiedades personalizadas creadas con anterioridad. La respuesta es no. Lo que sucede cuando tú ya tienes propiedades cargadas en un documento es que simplemente aquellas propiedades que coincidan en nombre se van a mantener las originales, aquellas que no estén se van a cargar. Si tú necesitas actualizar alguno de estos valores de las que ya estén, lo que tienes que hacer es borrar las propiedades. Cuando usas tablas de diseño, es necesario que borres lo que es los valores de las propiedades para que el Property Manager se los vuelva a insertar. Cuando, digamos, sí necesitas borrar los valores que ya estaban. Si quieres, márcame, te puedo mostrar un ejemplo de esa parte. ¿Cuándo imprimo? Otra pregunta me dice por acá, ¿cuándo imprimo un plano? El logotipo en la plantilla no se ve, es por el formato de mi imagen. Pasa el mismo caso cuando hago una vista de mi modelo con el display de style en shaded with edge. Ok, mira, eso habría que revisarlo por ahí, Daniel. Habría que revisarlo porque parece más bien que algo no está tal vez trabajando bien en tu modelo. Y ¿sabes qué puede ser? Tal vez el formato del logotipo. El logotipo tiene que ser una imagen tipo PNG, una imagen tipo JPG o una imagen tipo TIFF. Yo te recomiendo que utilices el formato PNG. A veces el JPG suele dar problemas. Pero de todas maneras, eso no quita. Habría que revisar si se trata de esto o es alguna otra cosa. Propiedad diseñado por... Me preguntan acá otra persona. Joel Padilla. Me pregunta, ¿cómo cuánto tiempo tarda en generar los planos el programador de tareas? Sí, bueno, el programador de tareas es muy variable el tiempo que pueda tardar. Bueno, variable en qué sentido? Muchas veces en los entornos, digamos, en una empresa, en los entornos de trabajo de las empresas, trabajan en un esquema digamos, en red. Es decir, los documentos no están guardados dentro de su computadora, sino que los almacenan en una ubicación de red. Y lo que es necesario es que se aseguren que tengan todos los privilegios en el directorio donde van a escribir. Hay veces en las que están restringidos los privilegios de escritura y lectura en ciertas ubicaciones, y eso puede, digamos, dar lugar a demoras en la generación de los dibujos. Aquí lo ideal es que tengan privilegios de administrador sobre la ubicación donde están trabajando para que puedan escribir ahora sí que como se dice por ahí, a diestra y siniestra, sobre todo la creación o la emisión de los planos. El tiempo es variable, generalmente te tarda solo unos segundos, depende también la complejidad de tu diseño como tal. No sé, tal vez te pueda tardar unos 3, 4 minutos. Si metes una carpeta con 200 componentes de parte, pues sí se va a llevar un tiempo considerable, ¿no?
Ok, sigo revisando las preguntas. Denme un segundo. Ok, ¿desde qué versión de SolidWorks pueden hacerse estos pasos de configuración? Ya que, bueno, tengo versión 2016. Ok, esto se puede hacer básicamente desde la versión 2012, por ahí más o menos. Entonces, 2012 y actuales pueden hacer uso de esta función. Para el programador, me dicen por acá otra pregunta. Para el programador hay que diseñar previamente la plantilla de dibujo y así generaría los planos automáticos. Puedes diseñar previamente la plantilla de dibujo si quieres una personalizada, es decir, así como nosotros que en este video fuimos desarrollando un formato de hoja y que le agregamos ahí las casillas, personalizamos el formato, lo asociamos a las propiedades personalizadas. Sí, si quieres tu formato personalizado, tienes que hacer la plantilla previamente. O en su defecto, puedes usar los formatos que trae SolidWorks ya incluidos, que son formatos genéricos. Ok, por acá me pregunta otra persona, ¿podrían por favor hacer un webinar de SolidWorks Electrical? Claro que sí, por ahí como les comentaba, bueno, se trabaja cada jueves, casi cada jueves, por lo menos un jueves cada 15 días se genera un webinar. Y Electrical, de hecho, es un tema, SolidWorks Electrical es un tema que ahorita se ha estado abordando bastante, entonces nada más hay que estar al pendiente de las fechas para los webinars de SolidWorks Electrical. Bien, me preguntan también por acá, ¿es necesario diseñar las piezas de la misma forma para que detecte siempre las vistas iguales a las guardadas en las plantillas? Eh, sí, técnicamente sí, porque, bueno, finalmente, eh, digamos que lo que te va a hacer el dibujo como tal, el insertarte la vista frontal, lateral derecha, superior, inferior y el isométrico, van a ser basadas en los planos de SolidWorks. Recuerda que en SolidWorks, en el ambiente de dibujo y de modelado de parte y de ensamble, tienes lo que es el plano alzado, el planta y el lateral, o front, right y este, down, perdón, top. Las orientaciones de las vistas son basadas en estos planos. Ahora, si tuvieras una pieza que no está basada en estos planos default del programa, la orientación también puede ser cambiada desde el dibujo como tal. Hay un comando dentro de la interfaz de dibujo, dentro del Command Manager de dibujo, que se llama, lo vas a encontrar más bien en los menús desplegables, que se llama eh, vista, ay, no recuerdo cómo se llama, vista de, ahorita te digo, te lo voy a mostrar aquí en pantalla, mira, para orientar un modelo con una, digamos, en una forma específica que no sea la predeterminada de Solid, tienes que utilizar la opción que se llama, um, es vista relativa al modelo. En esta vista, lo que te va a preguntar es, que te va a decir aquí el mensaje, que selecciones una cara plana de un modelo en otra zona de gráficos, es decir, que selecciones una vista de un archivo de parte que tengas abierto o de ensamble del cual vayas a reorientar. Y tú tienes que indicarle, digamos, cuál es el nuevo plano frontal, cuál es el nuevo plano lateral, orientarlo en base al modelo. Es muy sencillo, si quieres regálame una llamada, te muestro cómo hacerlo. No es completamente necesario que tengas orientado o como dices tú, diseñadas en la misma forma las piezas. ¿Sale? Hay otros dos métodos adicionales para cambiar la orientación. ¿Se puede controlar el material desde el Property Builder o es solo lectura en el Tax Paint? Se puede modificar ahí, pero también puedes llamar, digamos, el texto para que no te deje modificar el valor, que simplemente te aparezca lo que trae el diseño. Pero sí se puede modificar desde el Property Tab Builder.
Ok, por acá me preguntan, buenos días, comentó que daría la ubicación del TXT de las propiedades personalizadas. Es correcto, todas esas propiedades que ustedes van creando se van generando, muestro aquí nuevamente esa parte. Si quieres, mira, checa aquí en la pantalla, por favor. Todos estos valores que yo ya metí aquí se convirtieron en propiedades personalizadas. Aquí, bueno, tiene un nombre que es Edelbrock, pero la propiedad se llama Company. Este se llama Contract, esta de acá se llama Version, esta de acá se llama Customer, Part Number, Part Name. Todo esto son propiedades que se van creando y que cada que tú las vayas a reutilizar en un documento ya van a existir en Solid porque ya están precargadas en ese archivo. Ese archivo, dame un segundo, no recuerdo bien la ubicación, pero lo vamos a encontrar aquí en las ubicaciones de archivo, en las opciones de sistema. Nos vamos a la sección de ubicaciones de archivo. Por aquí tenemos uno que se llama archivo de propiedades personalizadas. Esta es la dirección. Aquí tenemos C Program Data. Está en C Program Data. El Program Data es una carpeta oculta, nada más tienen que configurar ahí su interfaz de Windows o del explorador de Windows para mostrar los archivos ocultos. Se meten aquí a SolidWorks, debe estar en SolidWorks, luego en la carpeta de Lang, el idioma que estés manejando, y es este que vemos aquí, properties.txt. Si abrimos aquí este bloc de notas, aquí nos van a aparecer todas las propiedades que nosotros hemos ido cargando. Igual podemos agregarlas desde aquí si queremos que ya nos aparezcan en el software. Sí, la ubicación es C Program Data SolidWorks 2019 Lang Spanish y aparece aquí configurado en las ubicaciones de archivo de SolidWorks. Se puede cambiar esta dirección si así lo deseas también para ponerlo, digamos, para direccionarlo todo hacia una ubicación de red. De esta manera, digamos que todos los diseñadores estarían direccionados hacia el mismo archivo de propiedades personalizadas. También los puedes direccionar hacia las plantillas en una ubicación de red y hacia los formatos en una ubicación de red, hacia lo que es la plantilla de propiedades personalizadas también en una ubicación de red para que todos tengan la misma información. Es muy sencillo, todo se configura desde aquí, desde ubicaciones de archivo. Nada más hay que buscar la opción correspondiente dentro del listado. Por acá me pregunta otra persona, si actualizo mi SolidWorks, ¿este sustituirá la versión actual o se generaría otra? Esto depende. Cuando tú ejecutas el gestor de instalación de Solid y ya tienes una versión o varias instaladas de SolidWorks, en el gestor de instalación te va a arrojar una pregunta indicándote si deseas actualizar alguna de las versiones presentes o si quieres hacer una instalación de una instancia nueva. Es decir, si quieres dejar lo que ya está instalado e instalar una nueva versión de SolidWorks en paralelo, puedes tener en sí tantas versiones como quieras instaladas en la computadora, obviamente no del mismo año, pueden ser 2016, 2017, 2018, pero no pueden ser diferentes service packs de una misma versión. Mi recomendación es que no tengas tantas versiones. Ten, no sé, 2, 3, 4 ya en un caso muy extremo, pero lo ideal es que no tengas tantas versiones instaladas, porque como hay registros de Windows que se comparten, esto te podría tal vez llegar a generar problemas, sobre todo en versiones anteriores, ¿sale? Pero sí puedes tener varias versiones instaladas y al mismo tiempo puedes pedirle al gestor de instalación que te actualice o que te genere una instancia nueva en vez de actualizar alguna de las presentes. Ok, por aquí, bueno, veo que ya no hay más preguntas.
Preguntas por aquí veo todavía 62 asistentes. Como les comento, ahorita estamos en la sección de preguntas. Pueden preguntar cualquier cosa relacionada al tema que vimos acá. Digo, si tienen dudas de algún otro tema, igual pueden preguntarme, aunque ahorita sería más bien enfocado al tema de aquí que vimos ahorita. Si no tienen dudas, por acá también nuevamente pongo en pantalla mi correo electrónico y la línea de soporte como tal. ¿Alguna duda adicional? ¿Alguien más por ahí antes de cerrar la sesión? Bueno, si no hubiera más dudas, procederemos aquí a finalizar la sesión. Como quiera, bueno, por acá nuevamente les repito, les dejo por acá mi correo electrónico, donde pueden enviarme cualquier duda o solicitar cualquier apoyo que requieran de soporte técnico. Mi correo es armando.amaro@dmd.com.mx y la línea de soporte con el número directo de Querétaro. Recuerden, ahorita ya no aplican las dadas de larga distancia, es 442-225-5588. La extensión 1 es para soporte o pueden marcar directamente mi extensión, la 320. Muy bien. Recuerden por ahí estar atentos a los próximos eventos. Salvo que nada cambie, lo siguiente sería la administración de archivos y listas de materiales el 26 de septiembre, operaciones de librería y componentes inteligentes el 7 de noviembre. Recuerden también por ahí visitar nuestro canal en YouTube. Pueden escanear el código QR que vemos en pantalla para acceder a lo que es nuestro sitio web en su móvil. También tenemos por ahí nuestra página www.dmd.com.mx y pues bueno, también no se olviden de visitar la página de SolidWorks y de My SolidWorks. Por último, por acá también tenemos los últimos webinars que se han subido a nuestra página. Son el webinar titulado Reduce y optimiza los tiempos de mecanizado con CAMWorks y SolidWorks CAM. También el de buscas optimizar el diseño de partes en la industria automotriz para los interesados en ese sector. Tips para la automatización de modelos y ensambles en SolidWorks. Temas similares a la automatización, ¿no? En este caso me parece que es con DriveWorks, lo que se ve en ese video. Como les comento, recuerden aquí entrar a nuestra página www.dmd.com.mx, a visitar nuestro blog. Ahí generalmente publicamos artículos, también subimos videos, subimos también e-learnings dentro de nuestra página, hay cursos en línea que pueden tomar para adquirir más conceptos y conocimientos sobre la aplicación. Bueno, pues de momento sería todo de mi parte. Que tengan excelente día a todos y los esperamos por aquí en la próxima sesión.